la W, el reporte, coronel. A las 7:19, el reporte. Daniel, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel, de hoy. La leída columna en El Espectador del abogado y columnista Ramiro Bejarano se tituló esta semana "La ambición rompe el saco" y estuvo dedicada a la aspiración del saliente fiscal Francisco Barbosa de alargar su periodo en cuerpo ajeno a través de su vicefiscal Marta Mancera. Fue una opinión muy comentada, como suele suceder, pero una adenda, como llama Bejarano a los punzantes comentarios que agrega su columna, concentró la mayor atención de los lectores. En tono críptico señaló, abro comillas, el alcalde electo Galán repentina y calculadamente se hace fotografiar con el ministro de Justicia para marchitar un suceso del que fue protagonista. Nada gracioso ni inofensivo, que retrata de cuerpo entero su inconsistencia ideológica. Primero cae un mentiroso que un cojo, ya lo verán. Hasta ahí las comillas de la columna del doctor Bejarano. En el Facebook del alcalde Carlos Fernando Galán encontré la foto con el ministro Néstor Osuna y después le pregunté al autor de la columna cuál era la historia que sugería en su adenda. El doctor Bejarano me contó que una persona había presenciado de primera mano la siguiente situación. Hace unos años, en 2017, cuando el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, aspiró a la Corte Constitucional, buscó el voto del entonces senador Carlos Fernando Galán. De acuerdo con la versión de esa fuente, Galán le habría mandado a decir a Osuna que no podía votar por él porque los principios religiosos de su esposa le impedían que respaldara a una persona gay para llegar a la Corte Constitucional. El entonces senador Galán votó por Carlos Bernal, un candidato muy religioso y conservador que resultó elegido para el cargo. Ante el señalamiento de haber tomado una decisión por razones homofóbicas, conversé ayer con el alcalde Galán, quien me envió una respuesta por WhatsApp en la que afirma, abro comillas, eso no es cierto. Mi esposa no tiene ni ha tenido ninguna convicción religiosa que la lleve a tener ideas homofóbicas. Yo tampoco. Es más, ella es claramente defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En el caso mío, desde hace años he venido demostrando un compromiso irrestricto por la defensa de los derechos y sobre todo una lucha contra la discriminación. Así quedó plasmado en mi programa de gobierno desde 2019 y nuevamente en 2023. También he insistido en llevar a cabo debates sobre las problemáticas que enfrenta la población LGBTIQ+, lo que evidencia mi convicción y respeto hacia esa comunidad, y esta es una visión que comparto con mi esposa. Hasta ahí el mensaje del doctor Galán. Después de hablar con el alcalde, busqué a una persona que fue testigo de los detalles de la elección del magistrado de la Corte Constitucional y me confirmó la versión del columnista de que el hoy ministro Néstor Osuna recibió esa razón aparentemente proveniente del senador Carlos Fernando Galán. No iba a votar por él por su orientación sexual. A esta hora saludamos al abogado y columnista Ramiro Bejarano. Doctor Bejarano, ¿oyó usted la versión del alcalde Carlos Fernando Galán que le acabo de contar? Dice que ni su esposa ni él son homofóbicos. ¿A usted le satisface la explicación? Pues a mí no me parece que sea convincente porque, entre otras cosas, ha aludido el tema central de la dificultad que se presentó. Cuando yo supe este cuento, que fue en el marco de una reunión social, pues obviamente el cuento me pareció escabroso, horroroso, más proviniendo de quien se presenta como un hombre de posturas liberales. Pero después serenamente pensé que tampoco era inverosímil, porque primero la persona que lo oyó y lo transmitió avala la fortaleza de la fuente. Y segundo, no es cierto, como dice ahora el doctor Galán, que él siempre ha sido un defensor de los derechos de las minorías y de las poblaciones vulnerables. En la campaña pasada no hubo una sola gestión que yo recuerde que hubiera tenido ese mensaje. Pero déjeme decirle lo siguiente, que esto es lo que me parece que es importante y que elude el doctor Galán. Unos días después de que yo recibí ese comentario en un tono distensionado, me dirigí a una de las universidades donde trabajo y allá me encontré con una persona muy cercana al alcalde que trabaja con él
me saludó muy amablemente, muy rápidamente en la conversación salió el tema de por quién se había votado. Me preguntó que si yo había votado por el doctor Galán, le dije que no y le expresé, no voto por él, porque entre otras cosas es una persona homofóbica. La interlocutora se sintió muy incómoda, me dijo muy rápidamente que la mujer de la esposa del doctor Galán era católica, que no tenía pues esas prevenciones. Ella insistía mucho en que nos tomáramos un cafecito, a lo cual yo lo decliné porque no me parecía serio eso. Pero sí me impresionó mucho que sin que yo hubiese mencionado el nombre del doctor Osuna, esta persona cercana al alcalde, como si lo supiera, como si estuviera enterada, me hubiera asegurado que la persona a la que le habían hecho ese comentario era el ministro de Justicia, que fue a quien el senador Galán no votó por él, sino por otro congresista, por otro candidato a la Corte Constitucional. Yo tenía enterrado ese asunto, no le di más importancia, dije, algún día habrá oportunidad de volver a hablar de eso en la columna, pero para mi sorpresa, al día siguiente de ese encuentro, recibo una fotografía, que es la misma a la que usted se refiere, Daniel, en la que aparece el alcalde con el ministro de Justicia, y a mí la impresión que me dio es que después de que tuve yo esa conversación, se fueron a hacer una ronda de ministros para poder llegar al despacho del ministro de Justicia, tomarse una foto con él y distribuirla. Fíjese que esa es la foto que distribuyeron, ¿no? Y me la mandaron a mí muy temprano al día siguiente diciéndome más o menos, mira, para que veas que esto es un malentendido. Total, a mí me dio la impresión de que esa fue una estrategia para tratar de decirme, mire, usted está equivocado, el ministro de Justicia recibió al doctor Galán y no es cierto el cuento, etcétera, etcétera. A mí me pareció eso una cosa infantil y mediáticamente tramposa, porque obviamente lo que hicieron, en mi opinión, fue ir a disfrazar ese cuento pensando que yo iba a escribir la columna el domingo sobre eso, cosa que no tenía pensada. Cuando vi esta maroma, esta maniobra, dije, voy a hacer aunque sea una adenda para que no se quede el asunto muerto. Y eso le ha suscitado que a muchas personas, entre otras, como a usted, le ha despertado la curiosidad. Conclusión. Lo que he oído del doctor Galán no me deja tranquilo, porque obviamente no se ha referido a nada de estos temas que él sabe que están en la mitad de esta discusión. Y además, por otra razón fundamental, revisado el programa del doctor Galán como alcalde, yo no encuentro dónde fue que hizo una manifestación de querer proteger a la población menos vulnerable. Pues esa es la versión del doctor Bejarano. Desde el 1 de enero, Carlos Fernando Galán será el alcalde de Bogotá, una ciudad con una enorme, diversa e influyente comunidad LGBTIQ+. Con su administración, el alcalde tendrá la oportunidad de demostrar su carácter respetuoso y tolerante frente a ellas, ellos y ellas. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.